Muy bien. Bienvenidos en esta tarde para compartir el tiempo ya de oración que hemos implementado, has comenzado en este día, los días viernes a partir de las 6 de la tarde, o sea, las 18, una hora antes, comienza también el tiempo abierto de oración. Hay grupos que se juntan aquí en la iglesia para orar, así que si se quiere unir, sea muy, pero muy bienvenido. Y ahora estamos ya en el tiempo también de compartir la palabra. Y hablando justamente de la palabra, les decía el domingo que estamos en lo que tradicionalmente las iglesias cristianas evangélicas hacemos es, durante este mes de septiembre, tener un énfasis especial y realmente recordar, reimpulsar, ¿no? Avivar el valor de la palabra, de la Biblia. Así que algunas reflexiones entonces durante estos domingos acerca de la importancia, el valor de la palabra de Dios. En esta tarde la reflexión se titula La palabra luz para todas las ocasiones. Y voy a centrarme en uno de los versículos tal vez más conocidos que nosotros tenemos respecto al valor de la palabra, la importancia de la palabra, por supuesto en el salmo que acapara toda la palabra, el salmo más largo de la Escritura, el Salmo 119. Y el versículo que siempre recordamos, que es inolvidable para nosotros, por supuesto, es el 105, ¿no? Que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Reina Valera 1960. Pero versiones un poco más modernas tal vez nos ayudan un poco más a clarificar más el texto, y la Nueva Traducción Viviente dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Precioso texto para meditar por unos momentos en esta tarde. Primero quiero darle un pantallazo acerca de la Escritura, de la palabra, de la Biblia. La pregunta que he levantado aquí es ¿cómo nos llegó la Biblia? Un poco de historia respecto a esto. En primer lugar, decir de que la llegada de la Biblia, de la palabra hasta el día de hoy, ha costado no solo dinero e inversión, sino ha costado vidas, ¿no? Y ha costado mucho sacrificio de gente que se dedicó plenamente a traducir y difundir las Escrituras. Hoy es muy común, hoy es muy normal, tenemos tantas versiones de las Escrituras en español que ya no recordamos a todas, ¿no? Desde los más antiguos que teníamos como tradición la Reina Valera 60, pero ya, digamos, ha habido tantas nuevas traducciones, tantas nuevas versiones que han ido avanzando con el correr del tiempo. De hecho, también con la tecnología, la Biblia se ha instalado en el teléfono, la Biblia se ha instalado en la computadora, la Biblia está en todo lugar que uno lo quiera tener. Y les decía entonces que ha costado mucho sacrificio de muchas personas a lo largo de la historia. Ahora, la Biblia es un compilado, una biblioteca, como suele decirse, donde evidentemente tenemos incluidos los 66 libros, que lo interesante tal vez es que a lo largo de tanto tiempo, a lo largo de más de 3.500 años, más de 40 personas, 40 líderes que Dios eligió, 40 personas normales, comunes, con distintas profesiones y dedicaciones, fueron inspirados por Dios e escribieron la Escritura. Uno podría pensar de que Dios podría haber mandado la Escritura directamente desde el cielo, así, y ya está, sin ningún tipo de falencias, ni errores, ni nada, pero tomó esa libertad de inspirar a hombres a lo largo de la historia para escribir las Escrituras y dejarlas así vigentes. Les decía que la parte más antigua de la Biblia, estamos hablando de unos 3.500 años, y que más o menos a lo largo de 1.500 años se fue desarrollando eso. La parte más reciente, estamos hablando de lo que sería considerado más o menos el Nuevo Testamento y un poco antes también, estamos hablando de unos 1.900 años atrás.
El escrito más lejano, por supuesto, es el de Moisés, con lo que conocemos allí en los primeros 5 libros de la Biblia, y el más alejado, por supuesto, o el más reciente, es lo de Juan. De los 39 libros del Antiguo Testamento que aparecieron, como les decía, a lo largo de 1500 años según los historiadores, aproximadamente comenzando allá por el año 1400 hasta el 400 antes de Cristo. Y ya los 27 libros del Nuevo Testamento es mucho más reciente, estamos hablando de un tiempo más corto, aproximadamente de unos 50 años se realizó esa escritura, o sea, entre el año 45 al 95 después del Señor Jesucristo. ¿Cómo llegó a conocerse como la Biblia? Bueno, originalmente se la conoce como los libros o tal vez como aparece en los comentarios o en los historiadores, el significado fue mutando, se fue trasladando hasta llegar a lo que conocemos hoy como la Biblia, ¿no? Quizás el que le dio el título más rimbombante o más central y del cual después derivó para llegar a donde estamos hoy es Jerónimo, que allá lo dedicó o lo dijo como la biblioteca divina, ¿no? Así la marcó él. Y bueno, y también podemos encontrar de que allí tenemos, de acuerdo a las versiones, 1189 capítulos, por eso le digo, tiene variante de acuerdo a la versión, y unos 31.175 versículos. ¿Qué más tenemos? Se puede reconocer entonces que la evolución a lo largo de los siglos fue dando la posibilidad de las distintas traducciones hasta que llegó la época de la escritura en papel, cuando la invención de la imprenta, y allí con Gutenberg, y entonces allí comienza ya el escrito mucho más reconocido, ¿no es cierto? Y con mucho más acceso a nosotros las personas. Hay más perlas, pero vamos a centrarnos en el texto para no irnos tan lejos. Salmo 119 es el que hemos abierto, solamente un solo versículo. Como les decía, el salmo más largo de toda la colección es conocido como un acróstico alfabético del idioma hebreo. O sea, se compone de 22 secciones porque tiene 22 letras el alfabeto hebreo, y cada una de estas contiene 8 versículos, cada sección. Entonces, lo que encontramos allí, entonces, en ese total de las 176 versículos completos. Cada letra del alfabeto va marcando una declaratoria respecto a justamente la importancia, el valor y la aplicación de las escrituras. En estas 22 secciones se menciona cada letra del alfabeto 8 veces. Y aquí los historiadores, los teólogos, dicen que el número 8 es la palabra que tiene el significado de la resurrección. O sea, representa en la antigüedad la muerte y fue la vida que le llegó al pueblo de Israel con la llegada de la Escritura. O sea, la referencia a muerte y vida por la cantidad de números que representa allí. Pero tal vez la declaratoria más firme para el pueblo de Israel y que continúa hasta el tiempo de nosotros es cuando en Jeremías el Señor dice allí en 31:33 de que va a ser el nuevo pacto que Dios hará con su pueblo a partir de ese momento. Y dice este pasaje, porque este será el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí viene la expresión central que nos convoca para esta tarde. Pondré mi ley, refiriéndose a la palabra, en su interior y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, a partir de aquí contemplamos que Israel comienza a
alabar y a glorificar y a obedecer la palabra de Dios. No siempre, por supuesto, la misma palabra lo muestra, pero digamos, hay una dirección, una guía concreta que el pueblo toma y que a partir de allí se va desarrollando. En todos los versículos que aparecen, salvo a excepción del versículo 90 y el versículo 122 del Salmo 119, se menciona, la mención es la palabra, pero se emplean los siguientes términos a lo largo de estos 176 versículos. Puede aparecer como ley, mandamiento, palabra, dicho, camino, testimonio, juicio, precepto y estatuto. La expresión que más común y que la cual nosotros nos aferramos más es tu palabra, es por supuesto la voluntad revelada de Dios en estas sagradas escrituras a los cuales el pueblo ha observado a lo largo del Antiguo Testamento como reconocimiento de la ley. La ley era para ese tiempo denominada como la lámpara, lo que estaba iluminando el camino al pueblo de Israel en esta nueva etapa que ya estaba terminando con respecto a salir de ese lugar y llegar a la tierra prometida. La lámpara aquí figura como, o muchas veces traducida como una antorcha, ¿no? O una vela, una luz artificial que alumbraba en medio de la oscuridad para que el pueblo pudiera caminar. Podrán recordar que a lo largo del transitar de la salida de Egipto, esa columna de fuego que guiaba, daba la iluminación para cada noche. Pero cuando eso lo trasladamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que en el Evangelio está revelado en el Señor Jesús, en su persona. Él es el sol de justicia que resplandece y que hace brillar todas las cosas. Cristo es a la vez la luz y la lámpara que ilumina a todos aquellos que creen en su nombre y que buscan su dirección. O sea, el Señor Jesús encarnó en sí mismo la palabra. Es gran luz para algunos y lámparas para otros. Jesús mismo se autodefine allí en Juan 8:31. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También podemos ver que esa luz también se reflejó en los apóstoles en distintas circunstancias. Voy a mencionar solamente dos. El primero es cuando el apóstol Pedro es encarcelado y allí en Hechos capítulo 12, versículo 7 encontramos que se apareció el ángel y un resplandor, una luz especial apareció dentro de la cárcel, las cadenas se cayeron y él quedó en libertad. La otra que podemos, y tal vez es la más conocida o la que más nos ha impactado en la lectura bíblica, tiene que ver con cuando el apóstol Pablo, que no era Pablo, que era Saulo, estaba persiguiendo a los cristianos. Y entonces viene un resplandor, una luz especial que cae sobre él, lo hace caer del caballo y allí se escucha las palabras del Señor diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces vamos viendo que esta secuencia que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de la luz, la lámpara de Dios que guiaba al pueblo, ahora aquí es Jesús mismo que se está presentando como tal. Su autodefinición de Jesús como la luz del mundo que ilumina las vidas de todo aquel que realmente desea ser guiado por Él. Por supuesto que su palabra es la que nos conduce a través de aquello, como decía, que Jesús mismo encarnó y que Él mismo dice que el Espíritu Santo nos revelará y nos recordará toda la verdad a lo largo de nuestro andar en el camino. Ahora, tratando de centrarnos nuevamente en el Salmo 119 y en el versículo 105, saquemos allí algunas enseñanzas que hay aquí. Dice el escritor, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es una frase muy hermosa que realmente nos llena de pasión a aquellos que creemos en el Señor y que queremos realmente ser guiados por Él. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el significado de esto?
Por supuesto que esto está relacionado con lo que Dios tiene previsto como plan para nuestras vidas. O sea, nada de lo que ha sido revelado en las Escrituras nos tiene fuera de ese sistema, sino que estamos incluidos allí como la guía perfecta. 3 cosas quiero en esta tarde mencionar rápidamente acerca de esta importancia. Lo primero es que la palabra de Dios es como una lámpara para nuestras vidas, así lo refiere el salmista. Creo que una de las formas más asombrosas en que la palabra de Dios ejerce su poder es justamente guiándonos a toda la verdad, guiándonos en nuestro camino cada día. En toda circunstancia, en todo momento, aún en los momentos de grandes felicidades, podemos encontrar que allí en la palabra está también revelado. La Biblia dice, por tanto, que una lámpara es como una luz, dice, y debemos mirarnos en esa palabra justamente para ser iluminados y poder caminar correctamente. La palabra lámpara que se usa aquí en este versículo proviene de la palabra hebrea que significa brillar. El salmista comienza afirmando que la palabra de Dios es la guía que dirige nuestros pasos. La palabra de Dios nos ilumina, es una luz en la oscuridad que nos da sabiduría para elegir el camino correcto que debemos andar. Debemos entender que en la antigüedad no había luz en las calles como la hay ahora, así que se usaba mucho una lámpara, una antorcha o una vela para caminar en la noche. Las calles tampoco eran pavimentadas como ahora, o sea que la luz era necesaria para no tropezar. Y en referencia a esto, cuando nos vamos hasta el versículo 165, estoy siempre dentro del Salmo 119, la palabra dice de la siguiente manera: mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. ¿No? El propósito de la palabra aquí es que es la guía perfecta que nos puede iluminar en los momentos más difíciles de nuestra vida y también en los momentos más especiales de gozo y felicidad que podemos obtener. Entonces, la primera cosa, la palabra de Dios como lámpara. La segunda cosa, el poder de la palabra de Dios como una luz para nuestras vidas. La otra forma en que se puede notar el poder de la palabra del Señor es viéndola como una luz en nuestro camino. La palabra hebrea para luz, aquí en este versículo, en el original hebreo, significa una luz brillante, clara, de cada mañana. Este es el tipo de luz mucho más brillante, es la luz que suficientemente cubre todas esas necesidades o esa guía o esa dirección que necesitamos tener. El lugar queda claro, dice, como la mañana. Nuestro camino es iluminado de tal manera que caminamos sin tropiezo. Es el tipo de luz que la palabra nos ofrece para que podamos caminar por el sendero de la noche aún más oscura, pero con la seguridad de que hay una luz que nos está guiando y facilitando el camino para que los peligros que puedan existir en ese transitar sean iluminados y nosotros podamos caminar en paz. La palabra es una lámpara a nuestros pies, dice el autor. ¿Qué función cumplen nuestros pies? Por supuesto nos sirven para caminar. Por supuesto, nos sirven para mantenernos de pie, para sostener nuestra estructura, para nuestra estabilidad. O sea, para muchas cosas los pies tienen una función especial y Dios los ha puesto allí con ese propósito. Ahora, Dios quiere que nosotros nos movamos en nuestro caminar con Él, generalmente dentro de lo que realmente son los parámetros que Él tiene trazado para nuestra vida. Por eso decía que es importante pensar de que Dios tiene un plan para nuestro andar diario. Nada de lo que acontece en nuestro alrededor, en nuestro andar, en nuestro caminar, escapa a esa iluminación que Dios ha puesto para nosotros. Él quiere que sigamos sus pasos sin que muchas veces no sepamos exactamente cuál es el próximo, pero quiere que estemos allí tranquilos, conforme de que Él realmente está iluminando ese camino. Esto nos ayuda a desarrollar, por supuesto, nuestra fe. Cuando caminamos en luz,
confiados, depositando toda nuestra fe, realmente también caminamos seguro. Y caminamos hacia ese propósito y hacia ese plan que Dios tiene. Cuando caminamos en oscuridad por caprichos que nosotros mismos establecemos, generalmente nos desviamos de ese camino y casi siempre tenemos consecuencias y en muchos casos trágicas consecuencias. O sea, necesitamos mirar en la integralidad de nuestra vida realmente como Dios quiere que caminemos, ¿no? Para que nuestra medida de fe se pueda ampliar, necesitamos que esa luz de la palabra de Dios nos ilumine en cada paso que damos. Necesitamos a Dios y su palabra como una verdad en nuestra vida para guiar cada paso. Tal vez sin saber lo que traerá el próximo paso, pero con la certeza y la seguridad de que Dios está encaminando esos pasos. La tercera cosa que quisiera ver aquí en esta tarde es la palabra de Dios como una lumbrera a nuestro caminar. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la expresión más antigua de la Reina Valera 60. En un tiempo donde no existía el alumbrado público, como dije hace unos momentos, en las calles de los pueblos evidentemente era imprescindible tener algo con qué poder guiarse y con qué poder caminar. O sea, las personas necesitaban, cuando salían en la noche, algo para poder ver, ¿no? Y como les dije, se usaba una antorcha conocida como tea, o se usaba un candelabro o una vela para andar en ese tiempo. Ahora, el autor del Salmo nos dice lo siguiente, de que es lámpara a nuestros pies. Fíjese que no dice que es lámpara para nuestros ojos. Mira qué cosa interesante que hay aquí. Pareciera un juego de palabras, pero, o sea, no necesitamos más iluminación aquí. Lo que necesitamos es una luz que nos guíe en nuestro caminar. Por eso tiene esta expresión, lámpara es a nuestros pies. O sea, tal vez el salmista está pensando en una época muy particular, ¿no? Cuando uno estudia parte de la historia de las sociedades en el mundo y especialmente en el mundo antiguo, si había algo en lo cual la sociedad de aquellos tiempos tenía poco reparo, era en las cuestiones sanitarias. Tengo un médico ahí al fondo, así que tengo que saber bien lo que voy a decir. Y tiene que ver con que dice que las costumbres eran bastante descuidadas para aquellos tiempos. La gente tenía por costumbre arrojar toda su basura y todas las cosas que había, inclusive las cosas del baño, por la ventana, hacia la calle. Esa era una costumbre. Es más, algunos historiadores dicen de que había un grito particular que anunciaba, ¿no?, de que algo venía saliendo por la ventana. Así que era una cosa bastante... Entonces, ¿ustedes se imaginan caminar una noche sin luz? O sea, era un tanto complicada la situación. Así que, en alguna manera, esas calles eran una especie de basurero público donde sí o sí, por razones laborales o por razones de las que fuera, había que caminar a veces en la noche y había que tener mucho cuidado para no caerse en alguna de esas zanjas con tanta basura. Ahora, el Salmo tiene como objetivo no hacernos preocupar por no salir a caminar en la noche. No es esa la intención, sino el hecho de tener una luz que nos guíe aún en nuestro caminar. O sea, si esto lo pasamos a la parte espiritual, diríamos que la palabra de Dios para nuestra vida espiritual es aquella luz que nos guía en un mundo de oscuridad y lleno de basura. O sea, las sociedades hemos avanzado, ya no tiramos las cosas por la ventana, pero sabemos que podemos caminar por la calle donde hay mucha basura a pesar de la luz artificial, porque lo que está careciendo en estos tiempos es la luz espiritual.
O sea, no hay luz de Dios, por tanto, cada vez nos encontramos con más basura social que está destruyendo nuestra propia sociedad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está afectando eso hoy a la iglesia de este tiempo? Porque nosotros no somos una isla, nosotros no estamos fuera de la sociedad de este mundo, vivimos aquí, por lo tanto, eso nos afecta. Y entonces aquí es donde vamos llegando al final de esta reflexión en esta tarde, donde debemos equilibrar el comparativo entre cuánto efecto está produciendo la luz de Dios en nuestras vidas para poder caminar en un mundo lleno de oscuridad y suciedad. O sea, aquel ejemplo hasta gracioso acerca de las sociedades y su cultura de cuidado, hoy nosotros la podemos seguir traduciendo en el mismo sentido. O sea, si las Sagradas Escrituras fueran esa lámpara, esa lumbrera que alumbra nuestro camino, entonces debiéramos estar mucho más atentos a lo que está sucediendo en estos tiempos. Evidentemente, lo que podemos ver es que en alguna manera el cuerpo de Cristo, la iglesia, está siendo afectada por todas estas cosas. O sea, vemos que hay muchas cosas que se hacen como similitudes dentro de la iglesia. O sea, como que aquellas adaptaciones que estamos tomando en estos tiempos como copia de lo que el mundo hace, está demostrando de que esa luz que ilumina nuestro camino, en nuestra vida espiritual, no está haciendo tanto efecto. Este avance de adaptación que estamos teniendo con el mundo, con el fin, como decimos nosotros, de conquistarlo, de salvarlo, nos está llevando en muchos casos a desviarnos del propósito de Dios mismo para nuestras vidas. O sea, el desvío de la luz de su palabra nos está llevando a caminar en el barro de esta vida, y aquella propuesta que Jesús nos hace muchas veces pareciera ser no tan consistente como nosotros lo creemos. El domingo pasado el mensaje fue la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. Hay 8 bienaventuranzas. Y cuando Jesús termina la enseñanza, la termina de esta manera. Cuando usted va a Mateo capítulo 5 y llega al versículo 14, estas 8 bienaventuranzas cobran un sentido central y principal. Porque Jesús nos dice, a partir de ese momento, lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Así, de una. Y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y viene la propuesta: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre Dios que está en los cielos. Entonces comienza a tener sentido esta relación que el salmista nos plantea. Que por un lado la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestras vidas, nuestro camino, nuestro andar, pero tiene un propósito. No es para que no caminemos en la oscuridad, sino para que brillemos. Eso es el significado de la palabra luz, brillar en el original. Y entonces comenzamos a entender el propósito muchas veces de la palabra. A veces leemos versículos con mucho agrado, pero pensemos siempre que detrás de eso hay un propósito que Dios ha permitido, por lo cual ese pasaje se exprese. Déjeme redondear esta reflexión de la siguiente manera. Comencé dándole un pequeño panorama rápido acerca de cómo nos llegó la Biblia.
Entonces permítame concluir de la misma manera. Y yo pregunto ahora, ¿cuál es la situación de la Biblia hoy en nuestras vidas primeramente? ¿Qué importancia, qué impacto está teniendo socialmente la palabra de Dios, la Biblia, en este tiempo? La Biblia sigue siendo uno de los libros más vendidos y de mayor distribución en el mundo entero. No hay ningún libro en la historia que haya podido superar a la difusión, a la impresión y a la venta de ejemplares de la Biblia. En América Latina hace 50 años la distribución anual de Biblia era de 260.000 ejemplares. Al presente se distribuyen más de 6 millones de ejemplares al año de Biblia completa. Después tenemos lo que son las porciones y las distintas traducciones a distintos idiomas. Pero lamentablemente un gran porcentaje de los miembros de la iglesia parecen que por decisión propia han decidido ser analfabetos espirituales. O sea, han decidido de que las escrituras son antiguas y que ya lo hemos aprendido todo y que ya no es necesario volver a reverlas. La escritura es viva y eficaz, dice Pablo. Eso significa que lo que leí ayer, cuando mañana lo vuelva a leer, y el mañana puede ser dentro de 30 días, 60 días o el año que viene, tendrá una nueva revelación, tendrá un nuevo impacto en mi vida. Y a veces nos conformamos con subproductos, con leer algún librito, y está bien, o sea, yo soy editor de libros, así que imagínense que sé la importancia que es un tema de un libro, pero nada, absolutamente nada reemplaza a las Escrituras. Está bueno que leamos comentarios, libros, está bueno que leamos biografías, uno aprende tanto con todas esas cosas, pero no descuide la centralidad de la palabra en su vida. La palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más hondo de nuestro corazón. La situación que deja al cuerpo de Cristo es que queda, cuando no aprovecha las bondades de la palabra de Dios, es que queda expuesta a los ataques y a los abusos de personas sin escrúpulos que manejan y tuercen las Escrituras. El mantener para la iglesia la sana doctrina es fundamental. El futuro de la iglesia y el futuro de la sociedad requiere de eso. Aquellos hombres del Antiguo y el Nuevo Testamento que jugaron sus vidas para que la palabra pueda ser puesta al servicio de los hijos de Dios, están esperando justamente que nosotros honremos eso. Una investigadora cristiana hizo un relevamiento acerca de la importancia de la Escritura. Dice que en el mundo más o menos el 90% de los hogares del mundo tienen una Biblia en su casa. El 76% de esta gente cree que la Biblia le ayuda a sentirse más cerca de Dios. El 65% cree que tiene la respuesta para la mayoría de sus problemas personales e interpersonales. La triste realidad es que solamente el 39% lee la Biblia para alimentar su fe. 45% de estas personas dicen que leen la Biblia durante la semana, tal vez algunas veces salteados en algunos días. No sé si ha escuchado alguna vez acerca de Martín Lutero. Él se hizo muy famoso un día porque clavó 95 tesis en la puerta de un templo en Wittenberg, en Alemania. Esas 95 tesis produjeron una reforma que hasta el día de hoy, después de 500 años, tiene su efecto. Y yo me pregunté si Lutero estuviera vivo hoy. Posiblemente no tengamos ninguna duda que él recorrería las iglesias de este mundo
clavando en el 90% de las puertas de esas iglesias una denuncia, corta pero central. Enseñen la Biblia, solo la Biblia, vuelvan a la palabra. Aquellos hombres que jugaron sus vidas para que esto que nosotros hoy tenemos el privilegio de tener, que es la palabra de Dios, que ilumina, que es esa lumbrera que guía nuestro camino, lo hicieron porque realmente creían en ello. La Biblia tiene un origen sobrenatural, porque es inspiración de Dios. Y nosotros somos seres naturales, por lo que requiere para nosotros una lectura sobrenatural de las Escrituras, de la palabra, para poder entenderla, asimilarla y por sobre todas las cosas ponerla en práctica. Nadie simplemente decide experimentar las Escrituras como la verdad o como el apóstol Pablo nos decía cuál era su propósito. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos toda la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Consejo de Pablo a 2 de Timoteo 3:16 en la Nueva Traducción Viviente. Finalmente, el elegir libremente la palabra de Dios es un regalo, un privilegio que Dios nos da. El Espíritu de Dios abre los ojos de nuestros corazones. Y lo que alguna vez pareció una lectura aburrida, tediosa, absurda, mística, se transforma en algo real y cambia nuestras vidas. Termino con Salomón, Proverbios 6:23. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida de cada día. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde y podamos apropiarnos de ella. Es una luz, es una lumbrera que nos guía y nos acompaña. Padre Celestial, gracias nuevamente por esta tarde, por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa en este tiempo, poder compartir este tiempo de adoración, de oración y también de tu palabra. Gracias porque sigue siendo viva y eficaz para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque realmente es esa lumbrera que necesitamos para nuestro camino cada día. Gracias, Señor, porque nos corrige, porque nos lleva por la senda correcta. Gracias, Señor, porque nos muestra lo que debemos hacer aún mañana. Señor, bendícenos para que realmente tu palabra siga siendo central en nuestras vidas. Que cada mañana, como decía el profeta, podamos comer tu palabra y deleitarnos como en un panal de miel. Señor, llénanos de tu gracia para que tu palabra siga siendo lo central en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia para que la proclamación de la palabra sea lo que ocupe el centro de su iglesia. Padre, te damos gracias por esta tarde y bendecimos tu nombre y ponemos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.